noticia de una menor en la comuna de Coronel que para defender a su madre agredió a su propio padre con un cuchillo. La madre de esta menor estaba siendo golpeada y asfixiada por el papá de la menor, quien se vio en una situación tan compleja que decide tomar acción y defender a su mamá. Este caso de violencia intrafamiliar nos invita a tener una importante conversación aquí en Matinal Nuestra Casa con San Carlos de Maipo, la fundación que ha estado en otras oportunidades. Nos acompaña su gerente general, Marcelo Sánchez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Camila, Luis, ¿cómo están? Bien, gracias por estar acá para hablar sobre esta materia. 1 de cada 10 menores son víctimas de violencia intrafamiliar, según datos que tú mismo has compartido, y que no es menor en esta jornada, porque hoy día se conmemora, como cada 20 de noviembre, el Día Mundial de la Infancia, a propósito de lo que significa la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 59 y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño del 89. Y es una realidad que lamentablemente está golpeando a todo el mundo, pero particularmente en nuestro país, reflejado en un caso como el que mencionaba Camila y que lamentablemente se han ido repitiendo también en Chile. Así es, mira, la verdad es que cuando uno habla de estadísticas en materia de victimización infantil por vía de la violencia intrafamiliar, generalmente hay una subestimación importante. O sea, nosotros estamos viendo que básicamente las denuncias que llegan a la Subsecretaría de Prevención establece ese parámetro que dice que 1 de cada 10 víctimas de violencia intrafamiliar son niños. Sin embargo, cuando tú miras la encuesta de polivictimización del año 2023, es cerca de un 40% de niños que reportan haber sido víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, claramente hay un subregistro respecto a la violencia intrafamiliar infantil. En general, cuando hay violencia intrafamiliar, hay una afectación importante a los niños y muchas veces en la causa no se considera víctimas a los niños, salvo cuando la agresión sea directamente hacia un niño, por ejemplo en el abuso sexual comercial infantil, o sea, en el abuso sexual infantil o la explotación sexual comercial infantil, etc. Entonces, tú te encuentras con que hoy día, habiendo un 40% de niños que reportan haber sido víctimas de maltrato, que es bastante más consistente con las estadísticas generales que la misma UNICEF ha dado, que cerca de un 70% en los hogares chilenos, los niños han recibido algún tipo de maltrato físico o un maltrato psicológico. De hecho, cerca del 47% de padres y cuidadores considera que el maltrato físico puede ser aleccionador, y que en el caso del maltrato psicológico hay un 33% de padres y cuidadores que no lo consideran un tipo de maltrato. Por lo tanto, estamos viviendo desde hace mucho tiempo y desde el interior de la familia, el interior de los entornos, de las comunidades, de las escuelas, etcétera, niveles de violencia cada vez que se van normalizando cada vez más. Y eso es tremendamente delicado. Y por eso tú ves, por ejemplo, que hoy día los niños que participan en bandas delictivas son mucho más violentos. Que los problemas en el aula se han transformado en problemas más violentos, con el bullying, el acoso, el grooming y todo lo otro. O sea, desde las plataformas digitales hasta las plataformas físicas, con niveles de violencia inusitados. Entonces, creo de que aquí esto que ha pasado hace pocos días en la región es un indicador claro de que esos niveles de violencia han llevado a manifestar un nivel de desprotección muy fuerte respecto de la niñez. Han aumentado en los últimos 5 años más de un 26% las denuncias por violencia intrafamiliar. Y nuevamente, o sea, pensemos en los niños que están involucrados en esos casos de violencia intrafamiliar y cómo la relación entre la violencia intrafamiliar general, es decir, la que se encausa contra los adultos, invisibiliza la realidad de los niños. Ahora, este caso es bien brutal, porque acá nos encontramos con un hombre que tenía una orden de alejamiento respecto de la madre de esta menor. Entonces, solo podemos imaginar el nivel de violencia sistemática a la que estaba expuesta. Ante un caso como este, de supervivencia y el instinto de protección. La niña ha reaccionado como podía haber reaccionado producto de las circunstancias. Ella estaba en ese minuto en una situación de estrés profundo, donde finalmente las únicas herramientas que tenían eran las que había aprendido en su entorno familiar
donde habían sido fruto de violencia de manera permanente por parte del agresor. Por lo tanto, esa respuesta se entiende desde la normalización de lo que estaba viviendo la niña de manera permanente, reiterada en el tiempo, que para que haya tenido una orden de alejamiento claramente marcado episodios de riesgo vital importante, y por lo tanto es una reacción que está orientada desde el instinto de supervivencia y del instinto de protección que se debe contra la figura o a favor de la figura protectora que era la madre de la niña. Por lo tanto, yo creo que hay que entender todo ese contexto. Ahora, lo importante es evitar que ese contexto derive en resolución no pacífica de los conflictos, y claramente frente a un agresor violento, si no está la acción de la policía, si no está la acción de otros agentes protectores dentro del entorno de la niña, es muy difícil mediar una resolución pacífica. Y eso quiere decir de que aquí se requiere de que frente a una medida cautelar haya un refuerzo y un control efectivo de esas medidas cautelares, porque de nada sirve generar esta falsa sensación de seguridad, esta falsa sensación de protección, si se vulnera de tal forma que finalmente la niña tiene que reaccionar de la forma en que reaccionó. Ahora, si bien estamos hablando de violencia intraenfermedad, me parece oportuno dar cuenta de una noticia que está a nivel nacional, que hace muy poquito se confirma. Una niña de 9 años recibe un impacto balístico en el rostro en la región metropolitana, en la comuna de Lampa. Iba en el vehículo junto a su madre y una persona le dispara, se bajan estas personas y después quema el vehículo. Una situación que está ahora recién confirmándose y es noticia nacional a propósito de lo que hoy día se están viendo expuestos nuestros niños y niñas. Así que es terrible que tanto al interior de las familias como afuera estén viviendo este tipo de complicaciones. Y ahí también te aprovecho de conectar, porque si bien hay violencia intrafamiliar muchas veces, y sin estigmatizar, hay familias también que están vinculadas a distintas situaciones, rencillas, crimen organizado, violencia, pago de, rencillas que pueden terminar en esto, por ejemplo. ¿Qué hay con eso también la exposición hoy día que están teniendo los niños a el trabajo, entre comillas, de los padres, o como consecuencia de algún mal actuar de sus padres o madres? O sea, es evidente, Luis, que acá los niveles de violencia que estamos enfrentando como sociedad, donde participan niños en acciones delictivas, donde hay agresiones tan permanentes dentro del colegio, donde hay agresiones en los espacios comunitarios, en el espacio público, etcétera, son reacciones frente a estos 3 niveles de violencia. Hay un nivel de violencia que es el nivel directo, que se da al interior de la familia, esta violencia física, esta violencia psicológica. Pero también hay violencia en el entorno, que es la violencia estructural, la que da la exclusión social, que no haya un cajero automático en un territorio, que las escuelas no tengan el ciclo completo, que no haya acceso a la salud, que no haya acceso a la seguridad, que los servicios básicos no entren después de las 4 de la tarde al barrio porque es muy peligroso. Eso es violencia estructural. Y frente a la violencia estructural y a la violencia directa, surge la violencia cultural. Todo esto de las manifestaciones de poder en los territorios que hacen los narcotraficantes, los fuegos artificiales, los narcofunerales. Los niños no van al colegio porque hay un narcofuneral. O sea, el narco decide cuando tu hijo va al colegio. ¿Qué cosa más violenta? Por lo tanto, se empieza a normalizar la violencia, y con la normalización de la violencia, la prevención no funciona. O sea, ¿quién está atento a todos los riesgos latentes que tiene la niñez? ¿Quién está seguro de que va a poder ir con su niño a la plaza sin que le llegue una bala loca? ¿Quién está seguro de poder mandar a sus hijos al colegio cuando hay un narcofuneral? O sea, acá lo primero es poder controlar todos estos escenarios de violencia que están en torno de la niñez. Uno primero es al interior de la familia, y para eso hay que trabajar fuertemente con programas parentales que apoyen la crianza y lo hagan con evidencia. Hay muy buenos programas que trabajan eso, como PMTO, Familia Unida, etc. Hay que trabajar en la comunidad también para proteger a los niños y generar factores protectores frente a todos estos factores de riesgo. Para eso también hay programas, por ejemplo, desarrollados por la Universidad de Washington, como el modelo Comunidades que se Cuidan, que ha demostrado reducir por cada $1 que tú inviertes en él, reduces $15 en el uso de hospitales y de cárceles para niños. Y también hay que trabajar al interior de los colegios con programas que apoyen las habilidades socioemocionales.
También hay programas muy buenos como ICPS, que trabaja con las habilidades socioemocionales desde la primera infancia, pero todos esos esfuerzos son privados. Lo que se requiere son políticas públicas que hagan escala de estos programas para generar factores protectores a través de una agenda temprana de prevención social que evite la normalización de la violencia y que finalmente proteja a los niños en todos los ámbitos en que se mueven. No es posible que los niños sean vulnerados en sus mismas casas porque una bala atraviesa como cartón las paredes de su casa y terminan matándolos. No es posible que vayan en la trayectoria en las calles con su papá y sean asesinados por una bala loca de una quitada de droga. No es posible que sean asesinados también por participar en bandas delictivas, que 6 de cada 10 que los que mueren terminan habiendo participado en delitos. Hoy día el crimen organizado, las bandas delictivas, toda la delincuencia nos está arrebatando la tranquilidad de la niñez. El costo de la delincuencia lo están pagando los niños y con ellos las familias y las comunidades. Tenemos que dejar de normalizar la violencia y tenemos que hacer un trabajo en estos distintos niveles con una agenda temprana de prevención social. Ahora, con respecto a la prevención de la violencia intrafamiliar, porque claro, estamos en un escenario en el que lamentablemente las denuncias por violencia intrafamiliar post pandemia aumentaron muchísimo. Nos encontramos también con medidas como la que tenía este sujeto de alejamiento de su víctima que no se respetan. Eso deja en evidencia también que lo que se está haciendo por parte del Estado y la justicia para proteger a las víctimas directas, pero también a los niños y niñas en esos contextos familiares que son víctimas de la violencia, pese a que el agresor quizás a ella no la golpeó, ¿verdad? No están siendo efectivas, ¿no? ¿Qué podemos hacer antes de que se produzcan situaciones como esta, Marcelo, para evitar que tengamos contextos familiares tan violentos como el que estábamos hablando recién? Camila, es muy importante que toda la prevención, el cuidado, el resguardo de las familias que sufren violencia intrafamiliar no quede solo en manos del Estado, mucho menos de los tribunales y de las órdenes cautelares, porque sabemos que no funcionan de la manera que quisiéramos que funcionaran y siempre nos vamos a encontrar con este tipo de casos. Por mucha tecnología que tú apliques, por mucha, tobillera electrónica, por mucha fiscalización, revisión de horarios, medidas cautelares, etcétera, siempre va a haber alguna posibilidad que se vulneren estas normas porque no tenemos capacidad institucional para efectivamente resguardar esas medidas cautelares. Por lo tanto, acá los que podemos hacer algo somos las organizaciones de la sociedad civil, educando a agentes preventores en cada nivel. Si detectar la violencia intrafamiliar no es algo que sea ajeno a la capacidad que podemos tener cada uno de nosotros y en particular los funcionarios públicos en el sistema de salud, en el sistema educacional. Fíjate que solo un 12% de las víctimas de explotación sexual comercial infantil son denunciados por el sector público. Solo un 12%. Por lo tanto, tenemos un espacio para crecer en que los funcionarios públicos, la sociedad civil organizada, los líderes comunitarios, etcétera, todos tengamos protocolos que nos permitan denunciar, pesquisar, atender, acoger a las gente que están siendo víctimas de explotación, víctimas de abuso, víctimas de maltrato, etcétera. Entonces hay que crear dispositivos que permitan la activación comunitaria y por eso es que es tan importante, por ejemplo, modelos como el Comunidades que se Cuidan, que opera en más de 200 comunidades en el mundo, donde los agentes preventivos son los líderes comunitarios, donde ellos no son indiferentes si ven a un niño que, por ejemplo, está presentándose con moretones o está teniendo cambios en el comportamiento porque lo conocen, por ejemplo, en la escuela se empieza a ver mucho más retraído o, por ejemplo, tiene comportamiento regresivo. O sea, hay alertas, hay señales que nos alertan del maltrato y por lo tanto la comunidad tiene que estar informada y tiene que conocer qué hacer en el caso de que se detecten este tipo de maltratos, cómo dirigirse a la autoridad, dónde denunciar, cómo hacerlo, cómo acoger a las víctimas, etc. Hay que crear redes de protección desde las organizaciones sociales. Hay que estar atentos en los hogares donde hay víctimas de maltrato y donde hay una medida cautelar para que los vecinos también colaboren con los vecinos
cuando se vulneran las medidas de seguridad. Porque esa es la única forma. Lamentablemente hoy día el Estado no tiene la capacidad para resguardar la protección efectiva de todas las familias que tienen una medida cautelar. Entonces, generemos los espacios para la comunidad, para que la comunidad también colabore con la autoridad y, lo más importante, sea un elemento protector a todas estas familias que están sufriendo este tipo de situaciones. Sí, Marcelo, bueno, yo sé que a muchos no les gusta el dicho de ver el vaso medio lleno, pero es importante poder destacar las cosas que sí hemos avanzado. Tal vez los números no lo acompañan, pero siento en lo personal que por lo menos hemos ido avanzando muchísimo. Y si uno se refleja, por ejemplo, en algunos chistes de algunos humoristas, ¿qué pasa con hoy día ese concepto que había antes de, por ejemplo, en el colegio? Los profesores nos pegaban, nos tiraban las patillas, nos trataban mal, nos retaban. O sea, yo creo que más de alguno tuvo una experiencia así en el colegio. Hoy día por lo menos eso avanzamos. Hoy día ya hay familias que básicamente dicen, bueno, no sé cómo tratar a mi hijo porque hay que tratarlo con pinza. Obviamente se han generado, incluso en los mismos niños, manifestaciones de exigir sus derechos. O sea, por lo menos hemos avanzado, creo yo, en ciertas cosas, ¿o no? A ver, lo que pasa, Luis, es que esto que se puede ver como avance puede ser una falsa ilusión de protección. Porque tú puedes desterrar la agresión, el lenguaje duro o el lenguaje hiriente desde la sala de clase. Pero prenden la radio y escuchan música que está permanentemente aludiendo a la violencia de género, a la violencia contra los niños, etc. Entonces, es bien paradójico porque en el fondo cerraste una puerta y abriste una ventana cuando hablamos de violencia. Y nos quedamos tranquilos porque hoy día los profesores no ejercen la violencia física, por ejemplo, en el aula, pero fuera del colegio la violencia se desata también con variables culturales. Entonces hay que tener ojo con eso porque finalmente nos quedamos tranquilos y no estamos viendo cómo se expresa la violencia en otras formas, en entornos que lesionan más seriamente y más gravemente la identidad de los niños. Y por otro lado, como padres también muchas veces por esto mismo, porque no tenemos las destrezas parentales, nadie nos ha apoyado en cómo ir respondiendo hoy día frente a los cambios que tiene la adolescencia, la juventud, etcétera, no tenemos herramientas de parentalidad, terminamos cediendo el espacio y pensando que tenemos que ser amigos de nuestros hijos y eso les da laissez-faire, laissez-passer, como dicen los franceses. O sea, que total libertad y que ellos hagan su vida y punto. Cuando eso también es una forma de abandono y de maltrato. Cuando tú no pones reglas claras de comportamiento, cuando tú no pones estándares de comportamiento, cuando no te preocupas dónde va tu hijo, con quién va, qué van a hacer, tú lo estás abandonando. Y eso es una forma de violencia brutal, porque finalmente el niño busca compañía donde finalmente no debiera ser. Busca compañía porque su familia lo abandonó y se relaciona con pares negativos, inicia trayectorias delictivas, termina abandonando el hogar, termina abandonando el colegio. Entonces, ojo, la violencia tiene muchas formas y hay formas que nos parecen mucho más amistosas que otras y sin embargo son terriblemente lesionadoras. El abandono parental es profundamente violento. Que hoy día tengamos más de un 80% de padres que adeudan la pensión de alimentos pese a estar la ley de retención que hoy día existe de pensión de alimentos, es brutal. O sea, el abandono de las labores parentales, el abandono de los cuidados, el abandono precisamente porque no sé tampoco cómo manejar a mis hijos frente a estos niveles de riesgo, es también un abandono no solamente de la familia, sino que también de toda la sociedad y de todo el Estado. Un Estado que no es capaz de proveer programas preventivos basados en la evidencia para la parentalidad, para cuidar a los niños, es un Estado también abandonador. Un Estado que tiene las listas de espera brutales que hoy día tenemos en materia de salud mental y en el servicio de protección de mejor niñez con 4 o 5 veces las que había en el año 2021, es un Estado violento, es un Estado abandonador. Entonces aquí la violencia ha cambiado de cara,
pero puede ser muchísimo, muchísimo más profunda y con consecuencias mucho más devastadoras. Por supuesto, y en este caso, y como muchos lamentablemente de nuestro país, más que tratarse de violencia directamente ejercida en contra de los niños y niñas, es violencia de género, que genera también estos ambientes que son brutales para cualquier niño, para cualquier niña, sobre todo si se trata de agresiones directas a su propia mamá. Yo creo que ahí también tenemos harto trayecto por recorrer por delante, Marcelo, pero agradecemos enormemente estas conversaciones que nos permiten también poner el foco en lo importante. A veces nos desviamos un poquito, ¿no? Sobre todo en esta parte del año, cuando estamos en medio de casos de alta connotación pública, de violencia de género, dicho sea de paso, violencia sexual además, elecciones, segundas vueltas, en fin. No hay que perder el foco en lo importante y eso es lo que también agradecemos de la Fundación San Carlos de Maipú. Un abrazo grande y esperamos vernos en la próxima. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Camilo. Un abrazo a todos. Gracias por estar acá. Y con un abrazo también recibimos a Katy Tolosa a esta hora de la mañana. Nos tiene importantes informaciones operativos de salud. Katy, ¿cómo estás? Buen día, arrancando contigo esta jornada.